Comenzamos con la siguiente presentación. Primero vamos a presentar a Sandra Contreras, profesora titular regular de Literatura Argentina en la Universidad de Rosario, investigadora principal en CONICET. Actualmente es la directora del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades en la Universidad de Rosario y tiene varias publicaciones sobre César Aira, Lucio Mansilla, Juan José Saer y Borges, entre otros. Para hoy nos trajo una ponencia que se llama La colección Lucio Mansilla entre la curaduría y el archivo. Bienvenida, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto enorme estar acá. Un agradecimiento a la Red de Archivos Literarios Latinoamericanos por haber dado espacio para esta presentación y también un agradecimiento a la biblioteca, a la sala general, a la hemeroteca, que me ayudaron muchísimo para que pudiera aprovechar estos 3 días para el trabajo de investigación que estamos haciendo para esta colección también. Bueno, lo que yo voy a hacer es presentarles nada más la colección que pusimos en línea, presentar y plantear algunas reflexiones en torno a los criterios con que la concebimos y la pusimos en línea, y la organizamos, mejor dicho. En julio de 1983, iba a decir, mira, justamente hoy. En julio de 2023, desde el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, en cooperación con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, pusimos en línea, en la misma página de la biblioteca, a ver si me sé ubicar en esto, la colección digital Lucio de Mansilla. La colección es el resultado en su primera fase de proyectos financiados por CONICET y por CONICET, y es llevada adelante por el equipo del IECH, del Instituto, en sus aspectos críticos y curatoriales, y por ambos equipos del IECH y de la biblioteca en los aspectos técnicos. En este momento estamos desarrollando la segunda fase, en la que, con la orientación de nuestro profesional Vicente Tuset, que hizo su presentación esta mañana, estamos intentando desarrollar las herramientas de las humanidades digitales para darle más potencial y más dinamismo a la colección. El proyecto tiene el propósito... ¿Podés sola o te ayuda Vanessa? Ay, bueno, si puede... No, paso, ya está, gracias. Bueno, tiene el propósito de organizar un repositorio digital con materiales publicados en la prensa periódica y en revistas por Mansilla, materiales total o parcialmente conocidos, digamos, en principio bastante desconocidos, digamos, o parcialmente conocidos, o materiales ya conocidos, pero recuperados en su contexto original de manera tal que iluminen una relectura de la obra. Se trata obviamente de la organización de esa serie de materiales dispersos. Un poco el criterio es ese: materiales publicados en la prensa y que se encuentran dispersos o son poco conocidos en publicaciones periódicas, ¿no? Y que son recogidos sea porque por su evidente consistencia pueden ser considerados parte integral de la obra de Mansilla, o porque conforman una serie en la que el escritor ensayó o desplegó un estilo, o porque exhiben perfiles de su asidua colaboración periodística. Las organizamos en 2 series principales: publicaciones periódicas y revistas, y materiales complementarios. En la serie de publicaciones periódicas, a ver si se ve acá, no se ve nada. La verdad que tendría mejor que como que navegar, no sé para qué hice el PowerPoint. Sí, pero es lo que está por venir. Pero no se ve nada, me parece. Perdone. Tal vez sí, no sé si se ve algo ahí. Sí, ahí se ve pequeño, bueno, se ve claro. Se ve pequeño, no pero se ve claro. Lectura. Bueno, acá se ve un poco más. Bueno, como ven, en las publicaciones en periódicos y revistas, listamos la serie de periódicos y revistas en las que Mansilla ha publicado. Es la serie más voluminosa, obviamente.
La de materiales complementarios, bueno, aparecen algunos pocos materiales que son cartas, informes, folletos, digamos, o notas sobre Mansilla en otros diarios y que se recogen siempre y cuando tengan alguna relación directa con los materiales de la serie de publicaciones. Y luego toda una zona, una tercera serie de etiquetas en las que ensayamos un primer marcado de esos textos, ¿no? Con unas, no sé, hay como 200, 300 etiquetas, es un primer marcado de las publicaciones incluidas en el repositorio con la idea de construir una especie de tesauro Mansilla, ¿no? Cada una cuando uno entra a cada una de las publicaciones periódicas se encuentra con, bueno, acá no se ve, se encuentra con el listado de los ítems, ¿no? Y cada uno de esos ítems va acompañado, cuando uno entra a cada uno de los ítems, va acompañado de una ficha catalográfica que intentamos hacer como las fichas catalográficas, tomamos el modelo del IAC, ¿no? Y en la cual lo más importante para nosotros es el campo de alcance y contenido, donde hacemos una descripción del artículo, y la nota de investigación, que es lo que más nos gusta, que es ese espacio en el que, cuando el material lo amerita, desarrollamos brevemente, digamos, una anotación de investigación. Bueno, dicho esto rápidamente, lo que me interesa subrayar aquí es que el proyecto surgió como una forma de responder a una pregunta crítica. La pregunta por el interés que podría haber en reunir y organizar la obra completa de Mansilla, que es de los clásicos del siglo XIX argentino, el único que no tiene edición de obra completa. Nosotros nos planteamos esta pregunta no tanto como iniciativa para saldar una supuesta deuda con uno de nuestros clásicos, sino más concretamente es una pregunta que intentamos formular a partir del hallazgo, por cierto azaroso, en el curso de otra investigación anterior, de materiales de los que hasta ese momento casi inexplicablemente ni las biografías del autor ni la bibliografía crítica a su obra habían dado noticias, porque convengamos que a diferencia de Benito Lynch, Mansilla es un clásico que tiene muchísimas biografías, y lo notable era que esos materiales no habían sido mencionados, a veces ni siquiera por Mansilla, en las biografías o las reseñas biográficas, ¿no? Entonces, en un artículo reciente propuse una reflexión sobre la interrogación crítica que veo anudada ahí y que es la que me interesa realmente, ¿no? No tanto la cuestión evidente de la puesta en valor de nuevos materiales, sino lo que llamé el dilema implícito en la literatura misma de Mansilla, el dilema del archivo implícito en la literatura misma de Mansilla. Lo que nos interpeló de entrada es la forma en que el problema de la obra completa de Mansilla, o la forma en que la obra completa de Mansilla como problema, y digo que es un problema porque sus primeros biógrafos, ¿no? Y sus primeros críticos en la primera mitad del siglo XX, con Ricardo Rojas a la cabeza, plantearon de entrada algo como la inviabilidad casi de la impertinencia de editar, digamos, la obra completa de Mansilla, no tanto o no solo por la dispersión de sus materiales, sino por la suerte de producción errática, caprichosa, ¿no? Digresiva, y entonces, bueno, está planteado como algo, bueno, no hace falta editar esa obra. Entonces digo, hay una cuestión de la obra completa de Mansilla como problema, planteada en el primer acercamiento crítico a esa obra. Entonces lo que me interesa es cómo se cruza ese problema paradójicamente se cruza con la forma en que en la literatura de Mansilla plantea el dilema del archivo. Y con esto me refiero a, por un lado, hay una persistente pulsión de archivo en Mansilla mismo, que se inscribe en su obra y en su vida, una pulsión que transita entre un empeño entusiasta no solamente por coleccionar sus propios materiales, sino por autoeditarse, ¿no? Y al mismo tiempo un descuido anárquico de materiales, ¿no? Mansilla es una especie de arconte al revés, no dejó un fondo Mansilla, sino que es una especie de arconte heterodoxo, dispendioso, muy descuidado, ¿no? Entonces, ese descuido anárquico en la conservación de materiales se cruza con un empeño, digamos, con una suerte de pulsión de archivo. Entonces, el problema de la obra completa se cruza con esa pulsión de archivo tan personal y tan heterodoxa en el siglo XIX argentino, ¿no? Porque es una pulsión de archivo que va a contramano del interés y de los grandes intentos de los historiadores y archivistas por conformar el acervo nacional, ¿no?
Eso junto con una forma heterodoxa en que su escritura practica el acto de archivación en el siglo XIX argentino. Digo, una forma heterodoxa y muy moderna. Digo, esto es lo que marca la modernidad de Mansilla, ¿no? En su propia literatura, en su propia escritura, Mansilla propone, digamos, una práctica de la anotación, por ejemplo, como cuidado de sí, en el sentido Foucaultiano. Realmente los términos son iguales prácticamente, ¿no? Realmente ahí uno advierte la modernidad de Mansilla, ¿no? La fascinación de Mansilla con el registro de las impresiones, ¿no? Su fascinación con los aparatos, con las novedades tecnológicas para el registro, digamos, de la voz, del grabador, por ejemplo, o el fonógrafo, ¿no? Entonces hay una, digamos, Mansilla percibe, digamos, el interés, digamos, de esos recursos tecnológicos para el grabado de las impresiones y una moderna y personal arqueología social. En esa intersección, entonces, para mí, por lo menos, radica el fundamento crítico más interesante de la colección y espero, digamos, que eso se alcance a los objetivos y a la forma misma de la colección. Entonces, lo que voy a presentar es nada más una reflexión sobre algunas de las decisiones metodológicas para pensarlas, digamos, una vez que el repositorio tomó forma y está puesto en línea, ¿no? Como razones más críticas y curatoriales que teóricas o archivísticas de la colección, ¿no? Esto pensando en asumir, digamos, como una política de la crítica, el situarnos ante los materiales como ante un problema y ensayar la creación de dispositivos de lectura, ¿no? Subrayo entonces que en principio en el origen de la colección se encuentra esta pregunta crítica y también un conjunto de hallazgos particulares, ambas cosas a la vez. Digo hallazgos particulares porque no se trató en lo que disparó la colección del hallazgo de manuscritos provistos por descendientes o encontrados en archivos, sino una serie de cartas y corresponsalías, de columnas de corresponsalías, publicadas por Mansilla en los diarios de los años 70 y 80. Las cartas de Amambay, publicadas en 1878 en el Nacional, es un conjunto de 26 cartas, es un conjunto grande de 26 cartas que él envía al diario contando, ¿no? Y haciendo partícipe al diario y al público de su explotación del oro en Paraguay. Curiosamente, ese conjunto, que inclusive incluye hasta un relato, no está registrado en ninguna biografía. Después me di cuenta, después de haberlas recogido en El excursionista del planeta, que Mansilla lo incluye como un título, Cartas de Amambay, en sus últimos libros que empieza a publicar en París. Cuando enumera las producciones del autor, pone Cartas de Amambay, lo cual me hace preguntar si lo había pensado como libro, ¿no? Pero es la única mención de Mansilla mismo. Y las otras es una serie de corresponsalías que Mansilla envía con seudónimo, eso fue otro hallazgo, pero no viene al caso contar ahora, con seudónimo Juan de Dios, que le envía entre el 81 y el 83 a la Tribuna Nacional mientras cumplía funciones oficiales enviado por el gobierno de Roca en Europa. Son materiales esos, los recogí las cartas en forma completa y los ecos de Europa parcialmente en El excursionista del planeta, que sacó Fondo de Cultura en el 2012, y que dieron pie a esta colección, ¿no? Son materiales, entonces digo, de una particular y extraña cualidad. ¿Por qué? Porque son publicados, tan públicos, por el otro lado en forma periódica, y al mismo tiempo en un sentido completamente inéditos. Visibles porque estaban ahí a la mano en la sala de la hemeroteca, de la Biblioteca Nacional, y en diarios muy conocidos como El Nacional o la Tribuna Nacional, y sin embargo ocultos. Yo diría que la gracia de la colección, para mí por lo menos, para el equipo, emerge ahí, de la fuerza de esa doble condición, ¿no? De hecho, nuestra perla del archivo, nuestra perla de la colección, que es la cascada de Amambay, digamos, un poco después de haberle editado El excursionista del planeta, bueno, había identificado las coserís, los textos que Mansilla había publicado en 1878, o sea, 10 años antes de su publicación en el Sudamérica, y me habían quedado ubicar algunas de ellas, había ubicado algunas en el Nacional, y una de ellas era la cascada de Amambay, que tenía especial interés en localizarla porque Mansilla, cuando la recoge en los volúmenes de Entre Nos, dice que en la publicación original iba acompañada de un dibujo que él había hecho de la cascada de Amambay que había descubierto él en Paraguay, en las minas de Amambay y Maracayú.
Dice, la revista ilustrada en la que se publicó originalmente incluía el dibujo, que aquí no tengo espacio para colocar. Entonces, bueno, busqué durante años cuánta revista ilustrada del siglo XIX había, no había forma de encontrarla. La buscamos empecinadamente durante años, sin saber que se encontraba esa publicación ahí, a un pocos pasos, ahí mismo en la hemeroteca. Más aún estaba a la vista en una publicación no solo ya digitalizada, sino puesta en línea, que sin embargo no habríamos localizado nunca si Renata de Felice, un miembro de una investigadora, becaria, investigadora de nuestro equipo, no hubiera consultado clandestinamente publicaciones disponibles de acceso no abierto en una biblioteca en la Universidad de Princeton, donde dio con los boletines de la Sociedad Geográfica Italiana, que daba cuenta de una publicación del coronel Mansilla con otro título, no La cascada de Amambay, daba cuenta de su descubrimiento y de la publicación en el Plata Industrial y Agrícola, una publicación que la entera bibliografía de Mansilla desconoce y de la que jamás se nos hubiera ocurrido consultar. El Plata Industrial y Agrícola, porque es una publicación dedicada a industriales sobre novedades para la industria, para la industria rural, ¿no? Las máquinas, y tiene una sección mineros, y entonces ahí Mansilla publica su descubrimiento de la cascada de Amambay, y bueno, cuando encontramos eso, que estaba ahí aparte, ¿no? Casi nos morimos, ¿no? Porque bueno, es la publicación, digamos, de lo que, digamos, la segunda parte es la cosería que él después recoge en Entre Nos, y va precedida de un informe técnico y de los 2 dibujos que finalmente encontramos. Nuestra decisión de darle forma a la colección cobró cuerpo precisamente con esa localización, ¿no? Como si su sentido estuviera no solo en la digitalización y puesta en común de publicaciones dispersas, sino en la producción misma de un archivo a partir de una investigación hemerográfica que no siempre o casi nunca contó con el auxilio de una catalogación que permitiera identificar o localizar esos materiales. En efecto, para la localización de la publicación original de Otras coserías del 78, en la que también nos empecinamos, fue precisa otra vuelta al mundo, ya no de Princeton a Florencia, sino de la Universidad de Colonia de Alemania, una investigadora alemana, Bárbara Potast, nos puso en contacto con un investigador de la Hemeroteca Nacional de Paraguay, y ahí encontramos que varias de esas coserías habían sido publicadas en la Reforma de Asunción. Y una vez que se puso en línea la colección, la acción colaborativa que promueve, que habilita la puesta en línea, nos permitió localizar la última que faltaba, que era Cazuela, cuando Sergio Pastor Merlo, en la Universidad de La Plata, nos informa que había sido publicada no donde habíamos pensado en la Reforma, sino en la Tribuna Nacional. Cuando Sergio nos da este dato, la verdad, bueno, fue una alegría. Nos dio pena de tener que deshacernos de una herramienta que habíamos inventado, porque dijimos, bueno, Cazuela no podíamos encontrar dónde había sido publicada originalmente, pero está recogida por Mansilla en los volúmenes de Entre Nos y por lo tanto forma parte de la edición de Entre Nos. Entonces se nos había ocurrido poner una copia del texto en la edición del libro y anunciarla en la colección como una casilla vacía. Era la casilla vacía que nos encantaba, la herramienta que habíamos inventado una vez que Sergio nos dice que estaba. Entonces lo que hicimos fue dejar las 2 notas, la nota que habíamos elaborado, la nota de investigación que habíamos elaborado en julio del 2023 con nuestra conjetura, y hicimos una nueva nota de agosto dando cuenta del hallazgo real, como una suerte de bitácora, ¿no?, del proceso de producción del archivo y una historia de la investigación, ¿no? Al mismo tiempo, esa producción de archivo implicó también la búsqueda de la firma de Mansilla en otras latitudes, porque ¿por qué no habría de hacerlo el excursionista, el gran viajero del siglo XIX? Búsqueda en la que ahora sí los repositorios digitales de acceso abierto de las bibliotecas de España, de Francia y de Uruguay, las colecciones digitales de las que hablaba Néstor esta mañana, que son increíbles, arrojó por resultado algunos artículos dispersos en revistas de Madrid y de Montevideo, como Vida Moderna, y otra vez, artículos publicados, aunque desconocidos, en el corpus bibliográfico. En este sentido digo esto, como adelanté, la colección se estructura en torno a series periodísticas, ¿no? Y hacemos siempre una introducción al periódico breve y al lugar que Mansilla ocupa en ese periódico para ubicar, para contextualizar, digamos, a Mansilla allí, con su colaboración en el periódico, que a veces es importante y a veces es muy reducida.
Y esa, entre paréntesis, digamos, el hecho de que la colección se estructure en torno a las series periodísticas, no fue una decisión entre otras, en tanto la prensa fue justamente para los primeros biógrafos el soporte desbordante de esa producción, y tomo los términos que usan los biógrafos, farragosa y dispersa, que hacía inviable la idea de obra completa. Era el material descartable, ¿no? El junk, el archivo, digamos, chatarra, ¿no? Interesante que sean los biógrafos de la primera mitad del siglo XX los que veían en ese material de Mansilla algo para descartar, algo para desechar, ¿no? Básicamente, no solamente por su dispersión en miles de periódicos y porque, bueno, muchas veces publicaba con seudónimo y es difícil reconstruir eso, sino básicamente por lo improvisado de esa publicación. Esto lo dice Popolizo, el gran biógrafo de Mansilla: tarea gigante y poco provechosa el reunir las miles de páginas suyas dispersas en periódicos, lo que estaríamos haciendo nosotros, asumiendo esa tarea farragosa, gigante y, no sé, tal vez poco provechosa, yo creo que no. Pero bueno, nos encanta ese desafío, digamos, y justamente nos interesa que la colección se afirme en esa paradoja, ¿no? Sobre todo porque cuando uno piensa en los materiales descartables, que era lo que planteaba Rodrigo ayer, lo interesante es cómo ese material, digamos, es cuando ese material desechado por algunos o desechable permite mantener la pregunta. ¿Es desechable o no? Digamos, ¿de qué manera esa pregunta insiste, ¿no? Como un desafío, digamos, y como una interrogación. Eso me parece que es lo interesante, ¿no? Entonces, la colección se afirma en esa paradoja. Como se ve también, y en otro paréntesis digo, se verá que el manuscrito con su valor aurático no es de ningún modo el objeto de la colección, no al menos por el momento. Hay unos pocos en materiales complementarios, como por ejemplo las cartas que le manda Lucio B. Mansilla a su primo Alejandro Valdés en ocasión de esa expedición del oro, y que es como la contracara de las cartas de Amambay que había publicado publicitando esa expedición. Entonces funcionan como en ese espacio lateral, sin dudas al modo de fetiches, pero que son incluidos siempre en la medida en que iluminan algún aspecto de los textos de las series. Segunda cuestión, la colección también toma forma como desplazamiento de una previsible opción editorial. Es decir, una vez identificado el recorte sobre materiales publicados en la prensa y su organización en series periodísticas, se impuso naturalmente la exigencia de completar todo lo exhaustivamente que fuera posible las columnas y corresponsalías conocidas. Y ahí digamos, funciona un criterio archivístico, ¿no? De dar cuenta, digamos, si vamos a incluir los textos no conocidos publicados en la Tribuna, bueno, completar la serie de la Tribuna, ¿no? Y completar, por ejemplo, las columnas que Mansilla había firmado durante su participación en la Guerra de Paraguay. La verdad que esta colección, este trabajo permitió mostrar su vínculo con Paraguay, no solamente a través de la guerra, sino con el Paraguay posbélico, que es un vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces, completar, por ejemplo, las columnas que había firmado con seudónimo durante la Guerra de Paraguay, con el seudónimo de Falstaff, aunque dudo un poco que sea de él, bueno, ese es otro tema, y el seudónimo de Turlurú, ¿no? Que eran columnas conocidas, se sabía que estaban publicadas, pero no sabemos, nunca habían sido recogidas en forma completa y estimamos que en algunos casos ni siquiera habían sido leídas. Entonces es un material más que apto para la edición crítica y, sin embargo, la decisión de no reunir, por ejemplo, las columnas Ecos de Europa en libro, tal como, por ejemplo, está haciendo Natalia Crespo ahora con las páginas breves, que trabajo muy, muy importante, muy valioso, pero bueno, en nuestro caso decidimos no recogerlas todavía, por lo menos a los Ecos de Europa, tal vez caprichosamente, ¿no? en libro, tratando de hacernos ecos de una lectura crítica que quiere dialogar con el tratamiento que Mansilla mismo dio a su obra, ¿no? Entonces, bueno, si en esa recopilación de títulos que él publicita no incluye esto, ¿cuál sería el sentido de darle una entidad o de una unidad de estabilización en ese cuerpo que es un libro? En su lugar, y haciéndonos eco de un impulso proveniente de la relación del autor con su obra, la colección funciona, me gusta pensar que funciona como una transacción entre posibilidades editoriales y voluntad de archivo. Pienso ahí en
en la idea de Walter Benjamin en Calle de Dirección Única, cuando dice que los nuevos medios de producción están convirtiendo al libro en una mediación anticuada entre diferentes sistemas de ficheros. Dice, ahora lo importante, lo esencial está en el fichero del investigador. Bueno, nos gusta pensar la colección como un sistema de fichas que imaginamos como maquetas de futuras biografías. Finalmente, otro criterio fue la adopción misma de la categoría de colección, que desplazó la inicial denominación de archivo con la que se titulaba el proyecto. El proyecto se titulaba Archivo Lucio B. Mansilla, y en ese desplazamiento intervinieron dos razones. Por un lado, y otra vez, una razón de índole crítica. La hipótesis de que en las prácticas heterodoxas de archivación que Mansilla desplegó, en un sentido distinto al de historiadores del siglo XIX, se verifica, si no estrictamente la pasión del coleccionista, sí su vecindad, para decirlo con Benjamin, con el caos donde yacen los recuerdos. En efecto, cuando hacia el final de su vida, en 1909, en una de las páginas breves que está recopilando Natalia, que publicaba en el diario y que enviaba desde París, hacia el final de su vida imagina la posibilidad de una edición de sus obras reunidas, la rememoración de la infinidad de periódicos en que publicó ya es viejo Mansilla en este momento, ¿no? 1909, tiene más de 80 años, y él imagina la posibilidad, recién allí, de la edición de las obras completas, jugando con la idea de que el Estado no las había encarado. Sí. Termino con dos cositas. Digo, esa rememoración de la infinidad de periódicos en que había publicado es indisociable del olvido de referencias de piezas que perdió y que añora. Entonces es interesante este último gesto de Mansilla, ¿no? En el que en el caos del recuerdo y del olvido a la vez cobra forma la manera en que él imagina el legado de su obra, no como monumentalidad, no como un legado monumental, sino con la plasticidad, digamos, de una colección, la plasticidad y el juego, ¿no? Lo lúdico de una colección. Y después, bueno, una razón de índole disciplinar, ¿no? Denominar debidamente el recorte de una agrupación documental que, a diferencia de un fondo, responde a un interés o un objetivo particular. En este sentido, comento lo siguiente, nada más, durante muchas talleres de capacitación que tuvimos en el IECH, en el instituto, y en el que dimos a leer nuestros proyectos y los avances de nuestros resultados, los historiadores y archivistas que convocamos y que nos dieron esos talleres, todo el tiempo observaban el uso, decían ellos, nos decían, metafórico, que hacíamos sobre todo quienes trabajamos en arte y en literatura del concepto de archivo. Y cuando yo decía ustedes hacen un uso metafórico, lo que querían decir es que hacen un uso erróneo, un uso poco riguroso y por lo tanto casi diría impertinente y hasta innecesario, ¿no? Entonces, bueno, acusamos recibo de eso y cambiamos la denominación de archivo por colección, que es lo correcto, pero durante este tiempo igualmente no dejé de preguntarme si podía haber alguna potencia en esos usos metafóricos, una forma de preguntarme en realidad por nuestro derecho a la metáfora. Y en ese sentido encontré como una pista en la revisión que hace Franco Moretti en Falso Movimiento, cuando revisa sus métodos, y él allí habla justamente de y que es, digamos, el más cientificista, podríamos decir, de los críticos literarios, y él ahí pone en valor los usos metafóricos que se pudieron hacer en el pasado, como por ejemplo Jacobson cuando recurre al concepto de afasia para redefinir los fundamentos de la poesía. Entonces él habla de la metáfora como los puentes conceptuales, que se pueden, como una suerte de puente conceptual tendido entre disciplinas muy distantes, como dice la lingüística y la neurofisiología, ¿no? O habla de, bueno, cuando Carlo Ginzburg tiene que dar cuenta de la anomalía del caso de Menocchio en su contexto, bueno, recurre a la metáfora. Entonces la metáfora como un recurso legítimo para dar cuenta de la verdadera anomalía. Entonces me pareció interesante que uno de los críticos literarios más cientificistas habilite este recurso a la metáfora como un expediente para pensar y activar el contacto entre disciplinas, entre saberes y el contacto con objetos que, como Mansilla, enrarecen la forma. Digo esto solo, una cosita nada más para cerrar esto, para retomar un poco lo que planteaba Rodrigo ayer también. Bueno, y es en este recurso a la metáfora en la que nos sentimos nuevamente legitimados, es el que nos habilita para
plantear la noción metafórica, dirían los historiadores, de archivo latente, con la que propusimos pensar la relación entre nuestra colección y el dilema del archivo en la obra de Mansilla. Nuestra colección no es un archivo, no es todavía un archivo, pero dijimos en su lugar que es un conjunto de ítems que aspira en la materialidad del soporte original, porque las unidades documentales son, bueno, no, justamente esta no. Bueno, es que, uy, perdón. Las que veíamos antes, ¿no? Bueno, esto. Las unidades documentales son las columnas o los artículos digitalizados a página completa. Entonces dijimos un conjunto que aspira en la materialidad del soporte original a mantener su condición o su aspiración a la condición de archivo. La cuestión es, bueno, ¿qué entendemos por el término aspiración o qué queremos decir cuando decimos aspiración, ¿no? Entiendo que con el término aspiración quisimos aludir a la idea de que en el entorno digital de la colección se trata menos de convivir con la limitación temporaria de unas unidades documentales todavía analógicas, es decir, no se trata de, al hablar de la aspiración al archivo, no intentamos señalar esa debilidad o esa minusvalía, digamos, en la colección, el hecho de que los ítems son textos convertidos en imágenes, pero no todavía en información. Se trata menos de eso que de subrayar como un gesto la primacía del objeto físico, papel, impresión, foto, microfilm, previa a la era del flujo inmaterial de los bits, ¿no? En este sentido, y cierro con esto, no es un aspecto en absoluto secundario desde el punto de vista del efecto que produce el hecho de que la colección se encuentra alojada en la página de la Biblioteca Nacional, donde se conservan la mayoría de los materiales. No solo los periódicos, sino también nada menos que el Fondo David Viñas, que la Biblioteca Nacional compró en 2009, donde se conserva tanto el manuscrito Mansilla entre Rosas y París, como las carpetas con los innumerables documentos que recopiló y produjo en distintos archivos y bibliotecas para esa investigación. Por esto no es redundante decir que la Biblioteca Nacional, su web, su página web, pero también su archivo físico, es el entorno de la colección digital, o en todo caso, creo que no es redundante decir que esa redundancia arroja un sentido porque ese entorno material es clave en la producción del efecto de aspiración. En este sentido es que pienso que tiene mucho de curaduría la colección, en el sentido que, como sabemos, en la curaduría se juega no solamente la selección, sino la articulación de esa selección con el contexto en que se publica, se exhibe, digamos, ese conjunto de materiales, ¿no? Entonces, en este sentido, quisiera adquirir un relieve especial la cooperación entre un instituto de investigación como el IECH, de doble dependencia, CONICET, UNR, y una biblioteca nacional que receptiva en plena pandemia, porque la verdad que le acercamos esta propuesta en 2020 y teníamos la primera reunión en marzo del 20, creo que el 20 de marzo del 2020 y tuvimos que suspenderlo, pero mantuvimos el contacto y en plena pandemia fue receptiva la Biblioteca Nacional a un proyecto formulado por investigadoras y críticas literarias, receptiva a sus hipótesis y lecturas, sus decisiones metodológicas y que se decidió disponer de sus recursos, sus equipos, su tecnología y sus bibliotecarios y profesionales, es decir, tiempo y presupuesto para la digitalización de la serie de artículos que le solicitábamos y que para ello funcionó como un punto de partida para encaminar la propia puesta en línea del periódico en su totalidad y por lo tanto la puesta en valor de su fondo hemerográfico como las colecciones digitales que tienen ustedes aquí. Pero que también, digo, la biblioteca asumió como política hacer viable la articulación entre la investigación académica con la circulación y el interés públicos que buscamos desde el comienzo. Bueno, cierro con esto y me parece oportuno poner de relieve el valor de esa cooperación entre un instituto de investigación y la Biblioteca Nacional de interés claramente público en un día como hoy que estamos marchando por la universidad pública en Argentina. Para cerrar entonces esta mesa, ¿alguna inquietud que quieran transmitir a la profesora? Bueno, no, entonces seguimos con... ¿Sí saben cómo le llegó a Viñas ese manuscrito? ¿Eso? No, el manuscrito es el de Viñas.
Es el manuscrito de Viñas, es la biografía que estaba escribiendo Mansilla, que escribió desde los años... un manuscrito de Mansilla. No, él se llama Mansilla entre Rosas y París. Eso es de Viñas, están ahí en la biblioteca, todas las versiones de los capítulos. Era un libro que Viñas iba a publicar en Adrián Hidalgo, no se concretó la publicación y quedó ese manuscrito inédito con todas sus versiones. Fue establecido, trabajó Andrés, nunca me sale el apellido, Troncoy, de la Biblioteca Nacional, está listo esa edición, digamos, con las versiones, un estudio genético, digamos, y estableció, digamos, el texto definitivo con millones de anotaciones y todas sus variantes, pero bueno, sigue sin publicarse, así que se puede consultar ahí. Pero bueno, iba a ser, espero, cuando se publique esa versión, la biografía definitiva de Mansilla. Sí. Y es lo que me está irradiando desde allí, ¿no? Bueno, encontramos ahí bastantes materiales también sobre Mansilla, y sí, eran los materiales de Viñas para su investigación. Así es. Bueno, muchas gracias.